conclusión, de lo que vamos a dar, nuestras oportunidades de mejora, está basado justamente en un adecuado técnicas y procedimientos de auditoría que nosotros desarrollamos en base a identificación y evaluación de riesgos, ¿no? Ese curso lo va a dar nuestra colega, la licenciada Selena Quiroga, y es la base fundamental para poder hacer cualquier auditoría. La identificación y evaluación de riesgos y controles nos permite justamente focalizar nuestra auditoría hacia los aspectos que justamente tienen que ser importantes, significativos o críticos para la organización. Pero ¿cómo traduzco todo eso en evidencia suficiente y competente? Porque está bien, ¿no? Nosotros tenemos tres etapas. Tenemos la planificación, tenemos la ejecución, tenemos la comunicación de resultados. Perfecto. Y en el sector público también tenemos el relevamiento de información, que también se hace en el sector privado como un relevamiento mucho más simple, ¿no? En el sector público lo hacemos mucho más complejo nuestro relevamiento de información. Pero tenemos tres etapas de auditoría: planificación, ejecución y comunicación de resultados. Sabemos que la auditoría tenemos que hacerla en base a una identificación y evaluación de riesgos y controles y a un adecuado conocimiento y comprensión de la organización y al objeto de la auditoría que nosotros vamos a hacer. Pero nuevamente la pregunta, ¿cómo lo plasmamos? ¿Cómo es, cómo tenemos que refrendar esa garantía adicional que tenemos los auditores cuando damos nuestra opinión, nuestro pronunciamiento? Ahí entra justamente lo que decía nuestro estimado anfitrión, ¿no? Las planillas y matrices de auditoría. No puede haber auditoría si no tengo planillas. No puedo tener auditoría si no tengo matrices. No puedo tener auditoría si no tengo evidencia suficiente y competente que respalde todo el pronunciamiento, opinión y conclusión que nosotros vamos a efectuar. Entonces, a mí me ha tocado el tema de planillas y matrices de auditoría. Vamos a ver cuáles son los aspectos básicos de planillas. El tiempo no nos da para mucho, pero vamos a explorar también un ejemplo práctico de la matriz. O sea, hay diferentes tipos de matrices, ya, pero para mí la más importante siempre es la matriz de planificación, porque en ella justamente exponemos toda nuestra identificación y evaluación de riesgos y controles a fin de focalizar nuestra auditoría. Entonces es un ejemplo sencillo que tenemos para que ustedes, externos e internos, público y privado, nos demos cuenta de la importancia de las matrices. ¿Se puede utilizar para varios aspectos las matrices? Sí, yo utilizo varias matrices, ¿no? Pero la más importante y primordial para nuestra auditoría es justamente la matriz de planificación que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, en dos partes. Primero vamos a ver un poquito de planillas. Ya, y luego vamos a ver justamente un ejemplo práctico de la matriz, que creo que es lo que más les interesa. Eh, Muchas gracias por la confianza depositada en Academia Líder y en mi persona. Vamos a ver planillas y matrices de auditoría. Normas de participación, silenciaremos el micrófono. Por favor, apagaremos la cámara web para que la señal que yo emita y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y pueden hacer consultas y aportes en cualquier momento de la exposición levantando la mano o por chat. No tengo ningún problema, ¿no? Mejor si participan. Siempre me gusta tener las clases participativas. La idea siempre es compartir, construir conocimiento con cada uno de ellos. Vamos a ver una pequeña introducción, luego las planillas de auditoría y finalmente las matrices en auditoría. Veamos, hablábamos justamente de esa característica que nosotros tenemos como auditores, que son lo que muchas veces no nos gusta hacer, ¿no? Los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo sintetizan, exponen, demuestran el resultado de todo nuestro trabajo, de todas nuestras verificaciones, de todas nuestras aseveraciones, de todos nuestros aseguramientos. Y documentan el trabajo del auditor, dirigen y orientan el informe del auditor. Son nuestro elemento distintivo, son nuestro elemento de prueba. Yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué tenemos que hacer papeles de trabajo, no? Hay otras profesiones que no hacen papeles de trabajo, ¿no? Yo en mi anterior entidad tenía fiscalización, que es auditoría aduanera, pero es auditoría, y ellos no hacían papeles, ¿no? Yo decía, ¿por qué ellos no y nosotros sí? Esa es la diferencia de nosotros. A través de la auditoría obtenemos evidencias de todo orden que consignamos en los papeles de trabajo, de tal manera que se puede afirmar que sin papeles de trabajo no hay auditoría. Si nosotros hacemos una auditoría sin papeles de trabajo, no es auditoría.
No puede tener ese valor agregado, no puede tener ese sello de seguridad de que realmente la operación, el objeto de la auditoría está bien o está mal. Sin papeles de trabajo no tenemos auditoría, sin evidencia suficiente y competente no tenemos auditoría. ¿Qué me dice la NIA 230? La norma internacional clarificada de auditoría 230. Me habla justamente del tema de papeles de trabajo. Lo denomina documentación de auditoría. ¿Qué me dice sobre la documentación de auditoría? Es el sustento de los procedimientos de auditoría realizados, la evidencia de auditoría obtenida al respecto de las conclusiones del auditor, términos tales como documentos de trabajo, papeles de trabajo, se utiliza también a veces en nuestro país, generalmente que utilizamos papeles de trabajo, ¿no? Pero es nuestro sustento, es nuestra evidencia. Y esa evidencia se transforma en archivos de auditoría. Una o varias carpetas u otros medios de almacenamiento en forma física o electrónica que contienen los registros que sustenta la documentación de la auditoría para un trabajo específico. Ojo, ¿no? Que aquí ya la NIA ya me habla de documentación que podemos almacenar en forma física o electrónica o inclusive otros medios de almacenamiento. Ahí viene el tema ya de utilizar PDFs, mejor si tenemos un sistema de elaboración de papeles de trabajo todo electrónico, ¿no? Estamos en una era 4.0, la era de las TIC, estamos por entrar a una era 5.0, la era de la robótica. No podemos seguir haciendo papeles de trabajo físicos, ¿no? Y la NIA me permite, ojo, ¿no? La NIA me permite que yo puedo justamente almacenar mi evidencia en la forma que yo vea más conveniente. Pero ¿por qué necesito documentación de auditoría y archivos de auditoría? Porque otros que revisen nuestro trabajo, otros que evalúen nuestro trabajo, tienen que llegar a las mismas conclusiones. Ahí nace el auditor con experiencia. De una persona, ya sean internos o externos en la empresa, las normas globales de auditoría me habla que nosotros tenemos que tener evaluaciones internas y externas. Es interesante eso de evaluaciones internas, pero tiene que haber alguien de la entidad que no pertenezca a auditoría, pero que tenga el suficiente grado de conocimiento para poder evaluarlos. Esa condición está media que sí, media que no, ¿no ve? Un poco complicada. Que tenga experiencia en auditoría y un entendimiento razonable de los procesos en auditoría, las NIA o otro tipo de normas de auditoría que utilicemos nosotros como auditores, los requisitos legales y los reglamentarios. El ambiente de negocios en que opera la entidad, cuál es el contexto, cuál es el entorno, y la emisión de informes de auditoría y de información financiera y no financiera relevante. Cualquier auditor que revise nuestros papeles, cualquier auditor con experiencia que revise nuestros papeles tiene que llegar a nuestras mismas conclusiones. Nuestras planillas, nuestras matrices tienen que ser claras, tienen que ser justamente objetivas. Vamos a ver los requisitos. Papeles de trabajo. Son cédulas de análisis, estados financieros, hojas de trabajo, abstractos, copias de documentos, videos, grabaciones, fotografías, ahora que estamos en la era digital. Ya es más fácil guardar videos, grabaciones, fotografías, evidencia informática, declaraciones y cualquier otro documento elaborado por la empresa auditada o formulada por el auditor y conservado que sustentan el trabajo de auditoría desarrollado. Los papeles de trabajo son de dos tipos, elaborados por nosotros y proporcionados por la organización. Siempre debería haber mucha más cantidad de papeles de trabajo elaborados por nosotros. Cuando a veces reviso papeles de trabajo, no me gusta ver y nunca me ha gustado ver esos legajos donde están un montón de fotocopias, ¿no? Esas no, para mí no son planillas de auditoría, son fotocopias que sacamos y a veces no sabemos ni qué hacer. Es mejor siempre que el auditor haga sus papeles, ¿no? Yo tengo una frase, ¿no? El auditor hace los papeles de trabajo y no los papeles de trabajo hacen al auditor. Nosotros tenemos que elaborar nuestras propias planillas, nuestras propias matrices, mejorar, innovar, cambiar, porque es nuestro sustento, tiene que ser claro.
No olvidemos que la evidencia tiene que ser suficiente y competente, o como dicen las mías, suficiente y apropiada. Suficiente, cantidad. Apropiado, competente, calidad. Es un equilibrio entre los dos conceptos. Pero tenemos que empezar a elaborar nosotros mismos nuestras planillas, nuestras matrices. No muchas veces a nosotros en el sector público la Contraloría nos da sus matrices. Siempre lo cambio. Sus modelos, ¿no? Siempre lo cambio. ¿Por qué? Porque yo considero que se puede elaborar de otra mejor forma. Está bien la idea, perfecto, pero tiene que ser más aplicable, más práctica, más eficiente, más efectiva para mí. Modelo es modelo. Modelo es modelo. Forma y contenido. El auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo cuya forma y contenido deben estar diseñados de acuerdo con las circunstancias particulares y la auditoría que realiza. Cada auditoría que nosotros hacemos es única, aunque sea en la misma organización, ¿no? Aunque seamos internos, que todos los años estamos haciendo nuestra propia organización, cada auditoría es única. Si somos externos y repetimos, un cliente lo mismo. Cada auditoría es única. Cada papel de trabajo es único. Cada circunstancia que se da es única. Ahí viene el tema de riesgos y controles que lo van a ver, ¿no? Es muy importante justamente focalizar la auditoría para poder tener un adecuado enfoque de auditoría. La información contenida en nuestros papeles de trabajo constituye la principal evidencia del trabajo realizado por el auditor y las conclusiones a que ha llegado en lo concerniente a hechos significativos. Otra parte muy importante, la auditoría actual ya se mueve a través de aspectos que tienen que ser importantes, significativos y críticos. Tres aspectos. Yo lo clasifico así porque las nuevas tendencias de diseño de informes de alto impacto, de auditoría Age y el análisis caso raíz, me habla justamente de tres aspectos, ¿no? Importantes, significativos y críticos. La Contraloría ahora me habla de significativos y críticos. Yo prefiero mantener importantes, significativos y críticos. No, es la división, pero ¿qué cosa se da a entender? Todo lo que nosotros hacemos en la auditoría tiene que ser de alto impacto. Eso nace desde la planificación, nace cuando hacemos papeles de trabajo, porque en los papeles de trabajo tenemos las planillas, las matrices que reflejan los aspectos más importantes, significativos y críticos que van a ayudar a la organización a ser mejor. Nuestra labor como auditores siempre es proteger y mejorar el valor de la organización y tenemos que hacerlo a través de nuestras actividades de aseguramiento y asesoramiento. Las actividades de aseguramiento son las auditorías que nosotros hacemos, entonces nuestras auditorías tienen que ser de alto impacto. Nuestros papeles de trabajo tienen que reflejar eso. Hasta tenemos que pensar, ¿no? Está bien que ponga ese papel de trabajo. Propiedad y custodia son propiedad del auditor. Está sujeta a limitaciones por ética profesional para prevenir revelaciones indebidas en asuntos confidenciales. Nuestras planillas, nuestras matrices, todos los papeles de trabajo que hacemos son de nosotros. ¿No? De la firma privada o de la unidad de auditoría interna. Son de nosotros. No deben ser utilizados como sustituto de libros de contabilidad. No, no sustituye, pero sí pueden ayudar en algún caso a hacer una reposición de obrados, en algún caso extremos en que la organización por X o Z motivo haya perdido sus documentos originales. Podríamos darles fotocopias, pero no sustituye. Se debe adoptar medidas de seguridad para conservarlos por un periodo suficiente de 5 años. El consejo, papeles digitales, planillas digitales, matriz digital, todo digital. No, van a durar más que nosotros, que los que hemos hecho, ¿no? Ya no necesito espacio. Bueno, necesito espacio en la nube, necesito espacio en una computadora, sí, pero ya no necesito espacios físicos, ¿no? Como antes, ¿no? Tenemos que tener un espacio físico, tenemos que tener estantes, tenemos que tener montón de cosas. Ahora no. Bueno, seguridad en la nube sí, pero nada más. Ya. Resumen de la NIA 230. Al realizarse una auditoría,
El auditor o equipo auditor tiene gran responsabilidad en la preparación y evaluación de la documentación. Auditar en el momento mismo del proceso. La preparación de esta documentación tiene que ser en forma oportuna, indicándose la naturaleza y alcance de los procedimientos aplicados, así como los resultados de tales procedimientos y los asuntos más importantes. Esto servirá para que un personal experimentado tenga conocimiento pleno de la auditoría sin tener contacto directo con la misma. La documentación se registra en papel o en forma electrónica u otros medios. Incluye, por ejemplo, nuestras planillas, nuestras matrices, programas de auditoría, análisis, memorándums de asuntos de importancia, resumen de asuntos importantes, cartas de confirmación, cartas de representación, etc. La NIA 230 define documentación como los papeles de trabajo preparados o obtenidos por el auditor y conservados por el auditor para ayudar a la planificación, ejecución y supervisión. Asimismo, brinda la evidencia de auditoría más confiable con respecto a ciertas afirmaciones. Resumen, nuestras planillas, las matrices, las tenemos que hacer nosotros. En la mayoría de los casos, ¿no? No les digo que no adjuntemos nada de papeles proporcionados en la parte de planificación, cuando estamos haciendo la evaluación del control interno general, la evaluación del control interno por componente, tenemos que adjuntar justamente un ejemplar para saber cómo funciona la trazabilidad del proceso que estamos auditando. Pero en la ejecución ya no, en la ejecución solamente voy a adjuntar cuando tengo que respaldar ciertas oportunidades de mejora que sean importantes, significativas y críticas. Es la idea de los papeles de trabajo. Nosotros lo hacemos. Segundo, no olviden el salto digital. Tenemos que dar el salto digital. Ya estamos entrando a la era 5.0 robótica. Ya en auditoría estamos en auditoría predictiva. Y nosotros seguimos haciendo papeles de trabajo físicos. No tiene sentido. ¿Cómo vamos a recomendar a la entidad del salto digital? Ya no haga nada físico, ya que todo sea informático, si nosotros lo estamos haciendo así. No tiene sentido. Mm. Eh, los papeles de trabajo me ayudan en todo. Me ayudan en la planificación, me ayudan en la ejecución, me ayudan en la comunicación de resultados. Nuestras planillas, nuestras matrices no podemos hacerle después de los informes, después de comunicar resultados. No podemos hacerlo. Yo sé que lo hacemos porque yo, yo he empujado el lápiz, he sido junior, he sido semi-senior, he sido senior, he sido supervisor, he sido jefe y sé cómo hacemos las cosas. Sé cómo hacemos. A veces nos guardamos para el final, ¿no? La idea es sacar el informe lo más rápido posible y luego estamos haciendo papeles de trabajo. No tiene sentido. Los papeles de trabajo ayudan en las tres etapas de auditoría. Nuestras planillas, nuestras matrices nos ayudan en toda esa parte. Entonces hagamos nuestras planillas, hagamos nuestras matrices. ¿Cuáles son los requisitos de estos papeles de trabajo? Hay varias definiciones sobre este tema de los requisitos, pero yo me quedo con esta que tiene justamente 6 requisitos. Claros, concisos, pertinentes, objetivos, ordenados e íntegros. Claros. Los terceros usuarios, o cualquiera que revise nuestros papeles de trabajo, deben estar en condiciones de entender el propósito, la naturaleza, el alcance y conclusiones sobre el trabajo realizado. Los papeles de trabajo deberían y tienen que hablar por sí solos. Consecuentemente, jamás deben ser la base o punto de partida de un interrogatorio. Muchas veces doy clases de papeles de trabajo y pongo papeles de trabajo reales que hacen nuestros colegas, ¿no? Tal vez con mucha experiencia. Y a veces me pregunto qué cosa quería hacer con ese papel. O cuando reviso papeles de trabajo, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese papel? Cada papel de trabajo que nosotros coloquemos a nuestros legajos, cada planilla, cada matriz, todo lo que dejamos evidencia suficiente y competente, suficiente, nuevamente cantidad y competente calidad, tienen que tener un propósito y tienen que ser claro. No olvidemos que nosotros, bueno,
Por ahí hay algunos auditores que son activos fijos de su organización, pero todos al final somos pasajeros. En el trabajo, en esta vida, todos somos pasajeros, pero los papeles de trabajo van a quedar. No puede ser parte de un interrogatorio. Tiene que entenderse claramente. Yo me molestaba mucho con los supervisores cuando hacían sus informes o todo y el auditor sentado a su lado con sus papeles de trabajo. ¿Qué significa? O el supervisor no entiende o el auditor no lo ha hecho claro. Uno de dos para mí. Papeles de trabajo, todo lo que hacemos, planilla de eficiencias, programa de trabajo, memorándum de planificación, todos nuestros papeles, todas nuestras planillas de auditoría, todas las matrices que utilicemos, tienen que ser claras, tienen que ser claras. Concisos. Los papeles de trabajo deben contener únicamente datos y aspectos relevantes para el logro de los objetivos. Deben ser breves y puntuales, sin comentarios excesivos y fútiles que dificultan su revisión y adecuada interpretación. Conciso. Antes, cuando yo he empezado a hacer auditoría, cuando estaba hace muchos años, cuando estaba en tercer año de la universidad, eh, y empecé a trabajar en la firma externa. Para los auditores, era para nosotros, era, pucha, mira, este auditor está sacando un informe de 500 hojas, tiene, no sé, 400 recomendaciones, han hecho veintitantos legajos. Pucha, qué buenos. Ahora ya no es así. Ahora el auditor tiene que ser breve, tiene que ser conciso en todo. Por eso se señala que solamente tenemos que focalizar nuestros procedimientos a aquellos aspectos importantes, significativos y críticos. No puedo entrar a hacer cosas que no favorezcan a la organización, que no van a dar una utilidad a la organización o que no sean importantes para la organización. No es cantidad, es calidad. Nuestra planificación tiene que ir enfocada a esa. Nuestra ejecución tiene que ir enfocado a eso. Nuestra comunicación de resultados tiene que ir enfocado a eso. En el informe del auditor ya es ejecutivo. Ya tiene que ser breve, conciso, puntual. Nuestras planillas, nuestras matrices tienen que reflejar ese aspecto tan importante eh, que ahora es necesario. ¿Por qué? Porque los altos dirigentes, el alto nivel ejecutivo, el directorio, la MAE, el CEO, etcétera, no tienen tiempo para leer informes largos. No tiene sentido. Y a veces, sinceramente, los auditores nos desgastamos en esos aspectos pequeños. Entonces, mis planillas, mis matrices, mis papeles tienen que ser breves, tienen que ser concisos. Nosotros en la auditoría de confiabilidad hacíamos unos 50 legajos de papeles. Hemos llegado a hacer 10. ¿Para qué tanto? Pertinentes. Aquí también entra la pertinencia, que solo incluyan información y datos relacionados con los objetivos de la auditoría, los cuales deberán constituirse en soporte suficiente y competente para la formación de un juicio profesional. Solo lo que es pertinente, solo lo que tiene relación. No abarquemos más. No, no hagamos planillas y matrices que no son necesarias para la auditoría. Ya voy más allá, no hagamos evaluación de algunos aspectos que no van a ser necesarios para la organización o que no van a ser importantes para la organización. No se olviden que una organización debería estar basada en una adecuada gestión de riesgos, gestión de control y gestión por procesos. Si está basada en esos tres aspectos, y yo hablo de gestión de riesgos, las entidades deberían tener lo que se llama apetito al riesgo, tolerancia al riesgo y capacidad al riesgo. No todo se controla, no todo merece un control. En auditoría pensamos al revés, pensamos que todo tiene que tener control. No es así, no es así.
Hay aspectos que son significativos, que sí, es como con nosotros, ¿no? Mañana puede ser que llueva, no hay mucho riesgo de que llueva. Yo salgo sin paraguas, sin nada, normal, ¿no? Pero si estamos en, no sé, en época lluviosa, yo salgo con mi chamarra, salgo con mi paraguas. Depende de la importancia del riesgo, el control que tomemos. El riesgo es la lluvia, el control es salir con paraguas, salir abrigado o al final no salir. Eso nos olvidamos muchas veces los auditores. Objetivos. La información contenida en los papeles de trabajo debe reflejar las actividades, operaciones y hechos tal como han sucedido, independientemente del auditor que elabore los mismos. Criterio de imparcialidad. Generalmente nuestra característica principal es la independencia, ¿no? En las normas globales me habla de independencia y objetividad. Para mí, uno no, uno no puede estar sin el otro. Independencia y objetividad, objetividad e independencia van de la mano, ¿no? Yo soy independiente, soy objetivo, soy independiente. Nunca supongan, no eso yo les digo a mis auditores, ustedes nunca supongan, siempre hablen con evidencia. No puedo suponer, el auditor nunca supone, el auditor evalúa la evidencia que ha reunido a través de sus procedimientos y técnicas de auditoría basado en una evaluación de riesgos y controles. Eso es lo que nosotros hacemos como auditores, siempre objetivos. Nuestros papeles tienen que demostrar eso. Ordenados. Los papeles de trabajo deben ser archivados bajo un sistema uniforme, coherente y lógico de ordenamiento de tal forma que facilite la supervisión y el acceso a cualquier información. Cuando utilizamos PDF para hacer papeles, papeles ya digitales, tenemos la referencia automática, ¿no? Y es una belleza, ¿no? Ya, si he buscado dejar los papeles físicos era porque justamente mucha referencia y correferencia, ¿no? En el PDF se hace automáticamente. Pero no olvidemos que nosotros tenemos un ordenamiento, esa es nuestra característica como auditores. Siempre somos ordenados, siempre somos diligentes. Y no faltó alguna vez algún auditor que, por ejemplo, activo disponible de la A1 a la A100, ¿no? Pucha, lo ha metido como directamente al PDF y no, pues yo tengo que decir, ¿no? A, como en este caso, A1 valor de origen, A2 depreciación acumulada, A1.1 no sé, terrenos, etcétera. Siempre somos ordenados, siempre vamos del resumen al detalle, siempre vamos del macro a lo micro, siempre vamos de lo general a lo específico. Siempre somos ordenados. Y eso no puede variar, ¿no? En cualquier aspecto, siempre tenemos que tener un adecuado ordenamiento de los papeles. Ojo, ¿no? Con los que son supervisores, o bueno, todos nosotros vamos a llegar a ser supervisores en algún momento, siempre den un adecuado ordenamiento, ¿no? Yo me recuerdo alguna vez cuando era todavía auditor o senior o encargado, vino el supervisor, ¿no? Ese es el ordenamiento, perfecto. Y casi cuando estamos por concluir la auditoría, viene y dice, no, no es este es el ordenamiento, lo vamos a cambiar por este. Ese momento, ya teníamos casi hecho, ¿no? Yo le estaba terminando ese rato a borrar mi referencia, ¿no? Estábamos haciendo documental. Ahora por lo menos en digitales podemos volver a referenciar. Pero igual es sin tanto esfuerzo, pero igual es una pérdida de tiempo, ¿no? Siempre vean el ordenamiento. Los auditores somos ordenados, íntegros. Para que un papel de trabajo pueda ser considerado como tal, debe ser completo, es decir, deberá constituirse en testimonio suficiente e inequívoco del trabajo realizado y de las razones que fundamentan las conclusiones alcanzadas. Los papeles de trabajo son íntegros. Siempre tiene que haber esa coordinación, esa eh, concatenación con nuestro programa de trabajo, ¿no? El programa de trabajo, si está bien elaborado, producto de una adecuada planificación, debería ser justamente íntegro para que nosotros podamos tener esa evidencia suficiente y competente que nos permita decir si está bien o está mal, si está más o menos, no sé, que nos permita justamente dar nuestra opinión, pronunciamiento y nuestra conclusión de la auditoría que nosotros estamos haciendo.
¿ya? Y siempre explique nuestra responsabilidad como auditores, la confidencialidad y acceso. Nosotros somos responsables, ¿no? No olvidemos que estamos manejando información sensible y tenemos que proteger esa información, inclusive cuando viajamos, ¿no? Cuando viajamos yo instruyo mucho a mis auditores, ¿no? Para que tengan cuidado con los papeles que llevamos, todo eso, estamos en el taxi y un poco madera, ¿no? Pero a veces siempre hay algo que nos olvidemos o algo, ¿no? Y papeles de trabajo no pueden perderse. La propiedad, ya hemos hablado, es de nosotros. Todas las planillas, todas las matrices es de nosotros. ¿Podemos proporcionar auditores externos o auditores internos? Sí, ¿no? Esa es la colaboración entre auditores. Cuando haya una orden fiscal, igual la podemos proporcionar. Luego, no. Y la conservación y protección. Si utilizan todavía papeles físicos, un buen ambiente, estantes, numeración, identificación. Nosotros hemos enumerado todos los papeles de trabajo. En el estante número uno, fila número cuatro, tantos lejos de tanto, auditoría de tantos, ¿no? Todo bien ordenadito, completo, un manual de procedimientos para proceder al préstamo, sacar, etcétera. Y si son digitales, mucho más fácil. Pero igual deberíamos tener un manual, ¿no? Aunque sea digital, o sea, cómo vamos a conservar a la nube, cuál van a ser justamente nuestros medidas de seguridad para que no se acceda a los papeles de trabajo, etcétera. Ya siempre se tiene que ver, porque esa es nuestra evidencia. Propiedad de los papeles de trabajo, ya lo hemos dicho. Los papeles de trabajo son propiedad de la organización de la auditoría. Este derecho de propiedad está sujeto a las limitaciones impuestas por la ética profesional. ¿Cuál es nuestra utilidad? Proporcionar evidencia del trabajo realizado, evidencia suficiente y competente y de las conclusiones obtenidas. Ojo, ¿no? Que toda auditoría que nosotros hagamos tiene dos fines para mí. Uno es lo que nos siempre hacemos, ¿no? Emitir un pronunciamiento, emitir un dictamen, emitir una conclusión sobre el objeto de auditoría, donde vamos a decir está bien, está mal, está más o menos. Y segundo, que para mí es el aspecto donde nosotros como auditores damos realmente el apoyo, las oportunidades de mejora. Pero ambos, nuestra conclusión y nuestras oportunidades de mejora, tienen que tener evidencia suficiente y competente. Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Ahí se da cómo se ha efectuado la supervisión. No se olviden que la supervisión debería ir a acompañar a los auditores, debiera estar al tanto, dar soluciones prácticas, capacitar, entrenar. Si a mí me pregunta a mí cuál era el cargo que más me gustaba como en auditoría, supervisor. Muy bonito. Enseñas, capacitas, das soluciones, entras al trabajo de campo, guías. Constituir evidencia del cumplimiento de las normas de auditoría. Evidencia suficiente y competente. En el caso del sector público, fundamentar responsabilidades previstas por la ley 1178 y también en el sector privado, ¿no? Ojo que el sector privado tampoco nos libramos, ¿no? Yo estaba en banco y alguna vez hemos tenido que hacer así un informe de denuncia para decir, ha habido este hecho que va contra las normas, ¿no? Mm. Entonces, para eso sí, es especial el tema de los papeles de trabajo. ¿Cuál tiene que ser nuestra evidencia suficiente y competente? Y servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los auditores. Algo que me olvidaba, eh, los papeles de trabajo demuestran cómo son ustedes, cómo somos nosotros. Es fiel reflejo de nosotros los auditores, los papeles de trabajo. Si nosotros hacemos buenos papeles de trabajo, si nosotros hacemos buenas planillas, si nosotros hacemos buenas matrices, significa que nosotros somos excelentes auditores. Nunca hagan, nunca digan, el supervisor gana más que yo, ¿no? Que él revise y vea en qué me he equivocado, que no he terminado. Que a veces hay. A veces hay colegas que piensan así.
No, nosotros siempre la máxima diligencia profesional. Entonces, mi proceso de auditoría. Tengo la planificación, ejecución y la comunicación de resultados y todo tiene planillas y matrices. En todo, en las tres etapas, tenemos justamente planillas y matrices. Entonces tengo en la planificación el legajo de planificación, cuyo resultado importante es el memorándum de planificación y para mí lo más importante, el programa de trabajo de auditoría. La ejecución, el legajo de información correcto, donde a través de nuestras técnicas, que pueden ser testimoniales, físicas, analíticas, informáticas y documentales, eh, logramos justamente reunir evidencia suficiente y competente en base a nuestro programa de trabajo y nuestros informes, donde justamente comunicamos los resultados de la auditoría. El legajo resumen de auditoría. No olvidemos que seamos privados, bueno, seamos consultoras o seamos internos, externos o internos, públicos o privados, siempre deberíamos tener un legajo de información permanente. No, justamente estábamos dando una clase sobre ese tema del legado de información permanente. Siempre debería tener la organización. Es totalmente importante el legado. Y si está actualizado, nos sirve para toda la auditoría. Carácter confidencial de los papeles de trabajo. Manejamos información confidencial. Ya tengan mucho cuidado con eso. Ya a lo menos cuando nos prestamos. Ya ha llegado un momento en que eh, en mi anterior entidad todo lo hacíamos digitalizar. Y trabajábamos con la nube, ¿no? Directamente las carpetas compartidas y ahí veíamos. Si necesitábamos ver original, recién íbamos donde el original, ¿no? Pero tratábamos de hacer eso, porque a veces es complicado eso de manejar información de la organización. Tengan siempre cuidado con eso. El auditor debe, durante y después de la finalización de su trabajo, mantener confidencialidad sobre los asuntos relacionados con la entidad. Las excepciones. Existe autorización escrita de la entidad, existe un deber ético y profesional o es requerido por ley. Dependiendo, ¿no? Generalmente prestamos a los auditores y, bueno, a los auditores más que todo, ¿no? Y alguna vez en un proceso judicial. Cuando entregamos nuestros papeles de trabajo, tenemos que tener en cuenta las siguientes precauciones. Los archivos deben ser revisados antes de facilitarlos. El auditor debe mantener el control de los papeles. La revisión, si es papeles físicos, deberá hacerse en las oficinas del auditor. Si se requieren los papeles para un proceso judicial, deberán retenerse fotocopias. Mejor si mandamos las fotocopias. Alguna vez nos han pedido y nosotros hemos mandado fotocopias legalizadas, no los originales. Salvo casos especiales, no se debe permitir que se tengan o tengan duplicados de los papeles de trabajo. Bueno, si es digital, vamos a guardarlo. Ya. A ver, toda esta introducción es justamente para que nosotros valoremos el tema de lo que nosotros hacemos. Está traducido en planillas. Como les digo, planillas tengo en planificación, tengo en ejecución, tengo en comunicación de resultados. Y finalmente, esas matrices que nos ayudan mucho justamente para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones, ya sea en la planificación, yo tengo una matriz para evaluación de descargos, una matriz para el alcance de los estados financieros. Podemos generar diferentes matrices que al final también son planillas de auditoría. Eh, Jesús Gael Garrera Gómez me pregunta, ¿la CGE acepta papeles de trabajo en digital que se presenten en un CD, por ejemplo? Sí, nosotros hemos sido pioneros, gracias a Dios. Hemos sido pioneros en el tema de papeles digitales en PDF, ¿no? Ya hace unos 5 o 6 años, ¿no? Y ya venimos trabajando con ello, ¿ya? Pero todavía, bueno, a veces la Contraloría hace las cosas bien, hace cosas buenas, no se observa cosas buenas, como a veces hay cosas que se inventan, ¿no? Y yo les digo de frente, por si acaso. Vino el evaluador este año, sí, este año, era el año pasado. El año pasado.
Vino el evaluador el año pasado y me dijo, ustedes hacen papeles digitales, sí. ¿Y dónde está la resolución de la MAE que autoriza el uso de papeles digitales? Y yo le dije, ¿dónde está la norma? ¿Dónde está la norma que dice que yo para hacer papeles digitales tengo que tener una resolución de la MAE? No hay norma. Y aparte hemos visto, ¿no? La NIA 230 dice que nosotros podemos utilizar, depende de nosotros. Nos llevamos utilizando los 6 7 años. Hay algunos que vienen así, pero la CGI admite papeles de trabajo en digital por ahí. Esa es la misma pregunta, ¿no? Sí, sí, admite. Aunque como les digo, depende del evaluador, hay algún evaluador que pone algún reparo, ¿no? Pero nosotros ya hace tiempo hemos mandado directamente todo en digital. No tenemos un papel en físico. ¿Por qué? Porque ya no es, ¿no? Ya no es oportuno. Veamos las planillas de auditoría. A ver, en las planillas tengo un montón, ¿no? Tengo un montón. Lo que quiero mencionarles es que hagamos lo que hagamos, siempre tengamos cuidado en que nuestros papeles de trabajo sean lo que les dije, ¿no? Efectuar con diligencia profesional. Ya, estos son papeles de trabajo reales, ¿ya? Hay papeles de trabajo que lo elaboran correctamente y papeles de trabajo que no lo elaboran correctamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, una planilla matriz, no olvidemos que algo que quiero decir es el tema de Excel, ¿ya? O algún aplicativo mucho más inteligente que el Excel. Ahorita estamos en Big Data, ¿ya? Power Query, etcétera, pero ya estamos en Big Data. Nos ayuda mucho en los papeles de trabajo en auditoría. Ya no estamos entrando a una auditoría continua porque todavía no estamos en condiciones de hacerlo. Todavía no estamos en condiciones de hacer una auditoría continua, pero el tema del uso del Excel, que lo usamos más como una planillita para hacer, por ejemplo, esa matriz, eh, tiene un potencial muy grande, ¿no? Tiene un potencial muy grande. Ya se puede trabajar con bases de datos con el Excel. No necesito justamente de manera empírica, pero ya podemos trabajar con base de datos. Activo fijo, por ejemplo, yo puedo bajar en Excel el estado de cuenta y yo puedo ahí volver a calcular la actualización. Si cuando vuelva la actualización, puedo calcular la depreciación, puedo saber cuántos ítems, qué tipo de ítems, trabajar con tablas dinámicas, con el tema de base de datos, trabajar tal vez con, me olvidé, con macros, se puede. Se puede efectuar. Aprovechemos todo eso. Hasta para hacer esta sencilla planilla sumaria, nosotros ya deberíamos tener casi automatizado ese tema de las planillas sumarias. Si lo teníamos nosotros casi automatizado. Pero a veces se olvidaba, ¿no? Los chicos, por ejemplo, cambiar el año, que el año no lo podemos cambiar, o algún aspecto, ¿no? Siempre completen, ¿no? Aquí saldos ajustados está vacío, saldos reclasificados está vacío. Por lo demás, siempre vean que todo esté completo. Aquí la naturaleza yo no les he pedido para el activo disponible, les he pedido para las libretas, porque yo tengo que saber cada libreta, cada cuenta corriente, cada caja de ahorros, para qué sirve, cuál es el concepto de entradas y salidas, para poder justamente hacer pruebas analíticas. Todo tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser. ¿Ya? Pero sean, como les digo, exquisitos. El auditor es exquisito. Aquí, por ejemplo, tengo cero. Yo debería hacer aquí un asterisco y decir cuenta no analizada por inmaterial, porque aunque tenga cero, puedo analizar, siempre y cuando el movimiento sea importante. En este caso, el movimiento es importante, pero es una cuenta transitoria. No me genera riesgo. Empieza en cero y termina en cero, pero debería tener aquí un asterisco, ¿no? Esto lo pueden justamente generar en Excel, hay una clase especial para eso. La planilla sumaria, no hay.
modelos definidos de planillas. Ya no hay modelos definidos de planillas. Para mí la planilla subsumaria debería ser mucho más corta, ¿no? No volver a copiar todo. Ya aquí el auditor ha vuelto a copiar todo y lo ha abierto justamente por libreta. Y aquí no me ha puesto naturaleza. Aquí sí necesito la naturaleza porque yo tengo que saber este fondo, esta regional Santa Cruz, fondo rotativo, ¿para qué sirve? Este fondo rotativo, ¿para qué sirve? Bueno, creo que todos son fondos rotativos. Destrucción de mercancías, ¿para qué sirve? ¿Por qué concepto se abona? Tener el movimiento, porque no se olviden que las pruebas analíticas son fuertes en la auditoría de confiabilidad o auditoría financiera. Entonces, las planillas subsumarias o submatrices son las que justamente me permiten eso. Este es hacer una copia de lo que tenemos adelante, es pérdida de tiempo. Y ojo, ¿no? Siempre cumplir con todos los aspectos relativos a una íntegra elaboración de papeles de trabajo. Planilla de excepciones, un pequeño modelito. Las excepciones son los puntos de dictamen o los puntos de pronunciamiento en confiabilidad en el sector público, los puntos de dictamen para los externos, eh, los puntos que superan el nivel de materialidad establecido, ¿no? La planilla de cálculo del nivel de materialidad general y del error tolerable por cuenta también es una planilla de auditoría. Todo lo que hacemos en los papeles de trabajo son planillas. En este caso, le estoy dando una planilla de excepciones, donde se va a poner a consideración del supervisor y del gerente o jefe de auditoría aquellos puntos que los auditores consideran que pueden ser incluidos dentro del dictamen o pronunciamiento que se va a realizar. La planilla de ajustes, ¿ya? A veces preguntaba, ¿no? ¿Qué diferencia entre ajuste y reclasificación? Pues lo mismo, porque en nuestra planilla llave ponemos, ¿no? Ajustes y luego reclasificaciones. ¿Qué diferencia hay? No es lo mismo. Depende mucho del criterio y juicio del auditor, ¿no? Para mí, reclasificación es cuando el ajuste es dentro de la misma cuenta, pero a nivel de auxiliares lo estamos reclasificando. Ajustes cuando afectamos dos cuentas diferentes. Se va a mover mis estados financieros, en cambio en el otro no se mueve, ¿no? Si hago otras cuentas por cobrar a Carlos Averán contra otras cuentas a cobrar Antonio Flores, mi estado financiero no se mueve. Sigue siendo, no sé, 10.000 que había. Pero en cambio, si hago otras cuentas Carlos Averanga contra, no sé, resultados acumulados, ya se mueven mis estados financieros, ¿no? Pero bueno, hay modelos mucho más sencillos, pero a veces los mismos auditores, por utilizar copia, por decir este es el formato que se ha dejado, seguimos repitiendo el mismo formato y seguimos haciendo las cosas mal, como este ejemplo. La planilla de ajuste debería ser más sencilla. La planilla de deficiencias. Tengan cuidado con las deficiencias, ¿ya? Bueno, uno, no me gusta llamar ya deficiencias, para mí son oportunidades de mejora, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque la idea de la auditoría ya no es cortar cuellos, ¿no? Ya no es cortar cabezas. La idea de auditoría es dar oportunidades de mejora, que mejore la organización. Ojo, que al final es lo mismo, pero es bien diferente cuando tú lo expones como una oportunidad de mejora, un hallazgo. Aquí puedes mejorar. Es bien diferente de decir, aquí te has equivocado, has hecho mal. Algunas consideraciones, ya no puede ser estas pequeñas deficiencias así tan largas. Los auditores, no sé por qué, yo doy también pregrado y nuestros futuros colegas hacen igualito. Les gusta alargar, les gusta bla, 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 bla. Y ya les he dicho, ¿no? Cuando estábamos viendo la característica de las planillas, concisos. Nuestras oportunidades de mejora tienen que ser concisos. No podemos dar tanta vuelta. Condición, lo que es, lo que hemos encontrado.
uno o dos párrafos, no más, no más. Y a veces donde más, como esto, ¿no? Carencia de actualización del reglamento específico del sistema de tutoría. Hablamos, hemos utilizado una plana y media, casi dos planas para decir de que no está actualizado. No tiene sentido. Criterio. El criterio es otro aspecto en el cual nosotros como auditores nos gusta, no sé si pensamos que nos falta mayor sustento al criterio de las observaciones que hacemos o algo por el estilo, ¿no? Pero nos gusta poner uno, otro y otro y otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, han puesto lo que dice el propio reglamento específico, han puesto los principios y normas, han puesto una, han puesto otra, y a veces hay peor, ¿no? Me ponen la norma básica, me ponen el reglamento, me ponen el manual de procedimientos, me ponen el instructivo, y acabamos teniendo cuatro, cinco, seis planas de pura normativa. El criterio, un criterio máximo, y el criterio en dos párrafos. Ojo, párrafo es de seis filas, máximo ocho, pero lo ideal debería ser cinco o seis filas. Aquí he conocido a un auditor que de toda una plana no tenía ni un punto aparte. Lo escribía así, ni un punto aparte, toda una plana. Y eso también es malo, ¿no? Porque no facilita la lectura. Criterio, un criterio. El que venga como anillo al dedo. El que sea. Yo sé que los auditores siempre estamos en una zona de confort. El 2011, el Instituto de Auditores Internos Global ya sacó un consejo para la práctica llamado análisis de causa raíz. Ya ha sacado hace 14 años. Dígame si alguno de ustedes ha aplicado análisis de causa raíz o análisis de causa principal para hacer una oportunidad de mejora, para hacer un hallazgo de auditoría, para hacer una deficiencia de control. No, la mayoría no. Y algunos sí lo hacen muy empíricamente, si vale el término, demasiado empíricamente. La causa es lo más importante de la oportunidad de mejora, porque de ahí nace mi recomendación. La idea de auditoría es que si nosotros decimos que algo está mal, nosotros damos la solución para que ya no esté mal, para que funcione. Esa es la idea de auditoría. No puede ser, y yo me he dado cuenta de eso, que nuestras recomendaciones yo las llamaba cíclicas, ¿no? Recomendábamos este año pago de viáticos en demasía. Perfecto. Al siguiente año seguimiento lo superaba. Entonces, la causa tenemos que trabajar. Ya tenemos que trabajar la causa. ¿Por qué? Porque esa es la que nos da la oportunidad de mejora. No podemos dar recomendaciones hacia la condición. Generalmente decimos, pasó esto, que ya no pase, sucedió esto, que no suceda, no firmaron, firmen. Esas no son recomendaciones de auditoría. Y el tema de análisis causa-raíz ya nos da metodología para poder hacer. Ya hay metodologías, estimados colegas. Los cinco porqués, el diagrama de Ishikawa, árbol de problemas, árbol de objetivos, el diagrama de Pareto, análisis de correlación. Hay diferentes formas en las que yo puedo construir o determinar la causa. Ojo, no lo hago solo. La auditoría actual es participativa. No es la auditoría actual como antes era, ¿no? A un costado de nosotros, nosotros sacábamos todo y el cliente ni se enteraba, nuestro stakeholder ni sabía. Ahora no, se trabaja de forma conjunta. Causa demasiado importante y no la trabajamos, lastimosamente. Efecto. El efecto me da la importancia de colocar.
esa deficiencia, esa oportunidad de mejora en el informe. Muchas veces nos ponemos a pensar y cuál es el efecto y no sabemos cuál es. Ese efecto me da la respuesta si tengo o no tengo que colocar. Ojo, no todo lo que nosotros encontremos como hallazgo entra al informe de auditoría. No es todo, estimados colegas. Ya hemos hablado, es lo más importante, lo más significativo y lo más crítico. No es todo. Y la recomendación, en la recomendación vamos a dar la oportunidad de mejora. En la medida de lo ideal, siempre deberíamos dar la forma en que vamos a mejorar el sistema de control interno diseñado por la organización. Ya siempre deberíamos mejorar el sistema de control interno. Para eso, nuevamente, y perdonen que sea reiterativo, el auditor tiene que conocer gestión de control, gestión de riesgos y gestión por procesos. Conocen esas tres gestiones, es como si les va a abrir eh, la vena de los ojos, ¿no? Ya no van a tener una venda de los ojos. Es muy diferente el auditor que conoce esas tres gestiones. Ni ya va a hablar de otra forma con la entidad. Francisco Rodríguez, bienvenido, me dice, eh, ¿para qué objeto, para qué objeto se utiliza la recomendación? ¿Para indicios de resultado y conclusión? Uy, 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 para efectos de control interno. A ver, no olvidemos que en toda estructura de un informe, generalmente siempre tiene antecedentes, desarrollo de los hechos, conclusión y recomendación. ¿Qué es la recomendación del informe? Es general, ¿no? Cuando nosotros sacamos un informe de control interno, por ejemplo, decimos, se recomienda a la MAE instruir a Gerencia General y a las áreas cumplir con las recomendaciones expuestas en el acápite 2, desarrollo de hallazgos. Algo así. ¿No ve? Si sacamos un informe de nota administrativa de responsabilidad, decimos, se recomienda remitir los antecedentes a la autoridad sumariante. Es una recomendación general. Siempre un informe tiene esa parte de conclusión y recomendación, o casi siempre. ¿Ya? Entonces es intrínseco. Esta recomendación se refiere a la recomendación que forma parte de las oportunidades de mejora. Las oportunidades de mejora, los hallazgos, ¿qué componentes tienen? Condición, lo que es, criterio, lo que debe ser, causa, que provocó la deficiencia, efecto, donde me afecta la materialización del riesgo y recomendación, que es justamente cómo voy a poder enmendar la causa. Porque, ojo, ¿no? Nosotros como auditores no hacemos seguimiento a la recomendación, hacemos seguimiento a la causa cuando hacemos seguimiento a los informes de auditoría. Ojo con eso. Porque la causa puede haber cambiado o la causa tal vez no la hemos definido de manera correcta. Entonces la causa es lo más importante. Ya, entonces no confundamos una recomendación de los informes o distintos tipos de informe con la recomendación que forma parte de las oportunidades de mejora. Que como dije, tiene los componentes condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Y bueno, siempre debe tener el comentario de los clientes, ¿no? El comentario de la unidad auditora. ¿Ya? Entonces, esta recomendación es la que a mí me importa. La otra es medio formal, ¿no? Dependiendo del tipo de informe que saquemos. Pero esta es la que nos da la oportunidad de mejora. Esa es la que nos va a hacer medir si realmente como auditores estamos mejorando o no a la organización. Esa es la que nos interesa. Y mucho. Vean el tema de análisis causa raíz. Aquí en Bolivia somos dos o tres docentes que damos ese análisis de causa raíz. En el exterior hay más. Tomen, tomen. Es bien importante, estimados colegas. Ya es forma, ya es tiempo de cambiar la forma en que nosotros hacemos nuestras recomendaciones. Porque sinceramente, cada vez que veo un informe de auditoría, nuestras recomendaciones son muy planas, muy llanas.
Programa de trabajo. El programa de trabajo es lo más importante para cualquier auditoría, ¿no? Por eso no podemos copiar, no podemos hacer el mismo programa de trabajo del año pasado, no podemos hacer eso. Y nosotros los auditores, perdonen, pero estamos acostumbrados a buscar modelos. A ver, las capacidades del auditor son control, mejoras y procesos. Un auditor mejora su capacidad cuando conoce gestión de riesgos, gestión de control y gestión por procesos. Como les digo, van a ver cómo su mentalidad cambia, hasta su forma de hacer auditoría cambia. La auditoría ya no es planillas de atributos, ¿no? Ya no es agarrar y vaciar la norma en una planilla de atributos A, B, C, D, E, F. Tiene A, tiene B, tiene C, tiene D, tiene E, tiene F. Esa es la auditoría que muchas veces hemos aprendido, pero está mal. No se hace así la auditoría. Ya hablábamos del programa de trabajo. El programa de trabajo no se copia. No se copia ni del año pasado, ni de mi amigo, ni de Carlos Averanga, ni de ninguno que haya dado. ¿Por qué? Porque ese programa de trabajo que yo tengo es para una auditoría en cierto momento, en cierto lugar. El programa de trabajo es único. Siempre se evalúa en función a la matriz de planificación que ahorita vamos a ver. Porque de acuerdo a la matriz de planificación es donde nace nuestro enfoque de auditoría. ¿Ya? En este caso, en un programa de auditoría, para una auditoría financiera o de confiabilidad, no olvidemos que siempre tenemos que poner los objetivos de auditoría. ¿Cuántos objetivos de auditoría tenemos? Cinco, en el sector público, seis. Integridad, existencia, propiedad, evaluación y exposición o presentación. Y bueno, y en el sector público, legalidad. Son seis. Siempre en el programa de trabajo tienen que estar todos los objetivos. Aquí, por ejemplo, no tengo integridad. ¿Qué significa que el disponible no tiene que ser íntegro? Sí, ¿no ve? Tiene que ser íntegro. Entonces, no olviden esas pequeñas cosas. Otra situación. ¿Cuántos tipos de pruebas en auditoría tenemos? ¿Cuántos tipos de pruebas en auditoría tenemos? Tres, ¿no ve? Pruebas de cumplimiento, pruebas analíticas y pruebas sustantivas. En su programa de trabajo, cuando hagan su programa de trabajo en función a su matriz, siempre dividan los tres tipos de prueba. Pruebas de cumplimiento, aparte, pruebas analíticas y pruebas sustantivas. Pruebas de cumplimiento siempre y cuando tenga una estrategia de confianza. Si tengo una estrategia de confianza general y tengo una estrategia de confianza por componente, yo debería tener pruebas de cumplimiento. ¿Ya? No se olviden que eso lo van a ver en control interno y riesgos. Me estoy adelantando un poquito. Ya, entonces siempre tengo que tener eso. Bueno, y nuestros famosos modelos, ¿no? Un modelo de confirmación bancaria, que este lo ha juntado porque la confirmación es una técnica documental, ¿no? En la técnica documental tengo comprobación y tengo confirmación. La confirmación es uno de los procedimientos o técnicas más fuertes de auditoría. En el caso de estados financieros o auditoría financiera y auditoría de confiabilidad, si la confirmación me sale positiva, ya no tengo que hacer muchos procedimientos de auditoría, depende de mi grado de confianza, ¿no? Pero ya disminuye mucho mi trabajo de auditoría. Por eso la confirmación tiene que ser realizada cuando demos inicio a la auditoría, ¿no? Lo más antes posible. No tiene que ser al final de la auditoría, sino tiene que ser
desde el inicio. Lo primero que hagamos, o una de las primeras cosas que hagamos, es hacer la confirmación de saldo. Porque si no me llega la confirmación de saldos o en su defecto me sale otro resultado, no me confirma lo que estaba en nuestros estados financieros, ya tengo que hacer procedimientos alternativos. ¿No? Entonces no olviden eso. En ese caso es un modelo de confirmación bancaria. Mm, No me preocupa mucho el modelo. El modelo varía, tengo ese modelito desde hace muchos años, donde está bien completo, pero los bancos responden lo que tienen que responder, ¿no? La planilla de confirmaciones. Tengo aquí otra del activo exigible. Hagan sus papeles de trabajo lo más sencillo posible. Ya, en la sencillez está la clave del éxito. ¿Para qué me voy a embrollar haciendo, como en este caso, mucho, inclusive con errores? Porque aquí me dice, por ejemplo, saldo según registros contables, eso es lo que se ha circularizado, ¿ya? Y ni siquiera está la C aquí de circularizado, pero no veo aquí, ¿ya? Eh, en bancos circularizamos saldo según registros contables. No, no ve. En bancos circularizamos saldo según extracto bancario. Porque el banco no va a tener idea de cuánto es mi saldo según mi registro de mí. Lo que él sabe según su registro de él. Entonces aquí, por ejemplo, hay un error. Y eso que está supervisado por un supervisor Contraloría. Pero bueno, por eso aquí en diferencias me sale diferencias y la diferencia es la conciliación bancaria. No hagan ese tipo de cosas, ¿no? Como les digo, lo más sencillo, lo más práctico. Este es para cuentas por cobrar y mi planilla de circularización. Sencillo. No me gusta totalmente, pero ya. Y un aspecto importante, el porcentaje de circularización. Siempre saquen el porcentaje a nivel de saldos y a nivel de componentes del universo. No sé, por ahí eran 6 como eran 100 aquí, ¿no ve? Ya han elegido 3. Yo tengo que saber eso. Aquí en monto ya me dice 97. En esta otra planilla, más rimbombante, pero sin motivo, no me dice ni cuánto hemos abarcado. No sé si el 100%. Generalmente en bancos debería ser 100%, pero no tengo aquí nada. Y aquí sí. Este es el modelo de circularización del exigible sencillo para que nos devuelvan aquí. Y como les digo, este procedimiento es fuerte. Este procedimiento es fuerte. Por lo tanto, háganlo lo más antes posible en su auditoría. Esta planilla de cálculo de método de valoración de inventarios, no olvidemos que para método de valoración de inventarios, ¿cuántos métodos tenemos? Tenemos tres, ¿no ven? Tenemos el costo promedio ponderado, el PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y el WEPS, ¿no? Últimos en entrar, primeros en salir. En el sector público, nosotros nos regimos por el PEPS. Y esta es justamente es una prueba para demostrar que se está haciendo el PEPS. Yo lo he adjuntado eso porque me parece importante lo que les dije, ¿se acuerdan al principio, no? Las planillas proporcionadas por la entidad deben ser lo más mínimo posibles. Aquí, por ejemplo, es proporcionado por la entidad. Hemos sacado un CARDEX del sistema de control de almacenes. Y el auditor lo ha utilizado de manera adecuada para poder justamente demostrar que esta primera compra termina y recién sale la segunda compra. Entonces, gráficamente, me parece excelente. Ha hecho un buen trabajo, tiene objetivo, fuente, conclusión, informativo, tiene primera compra, segunda compra, tildes, me parece muy bueno. Este papel proporcionado por la organización. Si ustedes me preguntan a mí si yo hubiera hecho igual, la respuesta es no. Porque el programa de trabajo debe decir, tome una muestra o haga 10 casos, no sé. No voy a hacer 10 planillas para demostrar de que el sistema esté funcionando bien, ¿no?
No se olviden que el uso de tildes eh, es una herramienta muy fuerte en nuestras planillas de auditoría. Si nosotros mencionamos de que hemos visto, hemos verificado cálculos, etcétera, ese tilde vale como el documento. Si alguna vez, bueno, cuando coloquen planillas proporcionadas por la organización, trabajenlo así de bien, ¿ya? Pero como les digo, traten de priorizar lo que ustedes hagan. Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Agarrar y decir, tengo mi hoja, ahora, ¿cómo voy a hacer mi modelito? ¿Cómo voy a evaluar? Pero ahí está la iniciativa. Yo valoro mucho la iniciativa. El auditor tiene que tener innovación, iniciativa para poder hacer las cosas de manera diferente. Por eso les digo, aquí yo hubiera hecho las cosas de manera diferente. Totalmente diferente. Ya. Para terminar, podemos estar días y días, ¿no? Justamente viendo papeles de trabajo, planillas de auditoría. Háganlo con la mayor diligencia profesional. No se olviden de que es mejor los papeles proporcionados por la organización. Si utilizan modelos, está bien, no les digo que no utilicen modelos, pero piensen bien antes de utilizar un modelo de una plantilla. Está bien porque es así. ¿Cómo eso tan sencillo, no? ¿Cómo voy a poner saldo según registros contables? Es saldo según extracto bancario. Es lo que circularizo. Pero si le pregunto al auditor, me va a decir, es que el año pasado han hecho así. Es la peor respuesta que pueden dar sobre planillas. Siempre analicen, siempre vean la mejor forma de innovar, de cambiar, de mejorar los modelos. Porque al final en auditoría no está nada escrito con piedra. No está nada escrito con piedra. Si hay que mejorar, lo mejoramos. Y listo. Ya. Vamos a las matrices de auditoría. El tema de las matrices, como les mencioné, es un aspecto muy fuerte, ¿no? En el sector público, los que están en el sector público, ya sabemos que la Contraloría nos ha puesto matriz tras matriz, si vale el término. Y yo siempre dije, o sea, no es nada malo, ¿no? En cumplimiento, por ejemplo, tenemos en la anterior norma, teníamos la obligatoriedad de hacer una matriz de planificación para cumplimiento. En esa nueva norma no, pero yo les digo, no es que la norma diga o no diga, ¿no? Es eh, si nos ayuda o no nos ayuda. Y una matriz adecuadamente elaborada siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar. Eh, para el curso he preferido traer una matriz de auditoría externa, ¿ya? Para que nos demos justamente cuenta de que no solamente es el sector público, sino las matrices ya existían antes de que la contaduría nos dé a nosotros. Nosotros ya utilizábamos matriz hace rato. ¿Por qué? Porque es muy bueno el tema de la matriz, porque ahí vamos a vaciar todo nuestro conocimiento de la organización que tenemos, ¿no? No olvidemos que la matriz es casi lo último que hago en la planificación. Para hacer la matriz, yo he tenido que conocer a la organización y al objeto de la auditoría, al proceso de la auditoría, ¿ya? Ese conocimiento abarca a qué se dedica, cuál es la misión, cómo lo hace, dónde lo hace, para quién lo hace, clientes, historial de auditoría, principales programas, principales proyectos, es decir, a qué sector se dedica, que estoy conociendo. Y la segunda parte es comprender. Siempre van a ver que en una auditoría siempre decimos conocer y comprender a la organización. Comprender cómo comprendo. Dos partes, ¿no? Evaluación del control interno general, donde justamente hago mi evaluación del control interno general en Bolivia, lo hago en base a COSO 3 con los cinco componentes.
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación, monitoreo. 5. Y lo hago a través de cuestionarios de control interno. Y mi resultado es mi estrategia general de auditoría. ¿Confío o no confío en la organización? Si confío, mi enfoque es de confianza. Y si no confío, mi enfoque es sustantivo. Esa es mi primera gran pregunta. Si ustedes están haciendo una auditoría, respóndanse a la pregunta. ¿Cuál es su enfoque general de la auditoría que están haciendo? ¿Es un enfoque de confianza o es un enfoque sustantivo? Y la segunda parte ya viene la evaluación del control interno por componente, en el que, bueno, para mí las técnicas que deberíamos utilizar es la narrativa, el flujograma, las pruebas de recorrido y las pruebas de cumplimiento. Y ahí vamos a definir riesgos y controles. Riesgos y controles, para ver si confiamos o no confiamos ya en el componente. No sé, ingresos. En mi caso, por ejemplo, ingresos tributarios. Perfecto, ¿confío en los ingresos tributarios o no? Esa es mi evaluación del control interno por componente y ahí voy a tener mi segunda respuesta. ¿Confío o no confío en el proceso que decanta en la cuenta, en el rubro o en la partida? Y con eso, suma de los dos, ya tengo mi enfoque de auditoría. Toda esa evaluación de controles, riesgos, todo lo que he conocido, lo voy a vaciar en la famosa matriz de planificación. Y de la matriz de planificación nace mi programa de trabajo. No puede haber programa de trabajo, no puede existir programa de trabajo que no tenga justamente la evaluación del control interno por componente. Es decir, narrativa, flujograma, recorrido, cumplimiento y matriz. No puede haber. Si hay el programa de trabajo sin tener eso, significa que hemos hecho una auditoría. A ver, están viendo, estoy en caso práctico de planificación. No he cambiado todavía las diapositivas, por si acaso. Ya estoy dando la introducción previa al caso. ¿Ya? Gracias, pero licenciada. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Y eso quiero que tengan en mente. No podemos hacer programa de trabajo si no tenemos esa evaluación. Porque yo tengo que focalizar riesgos y controles, que es lo que van a ver. No me acuerdo qué día, ¿no? Pero van a ver. Eso es lo importante para la auditoría. No se olviden que hemos escuchado auditoría financiera en base a riesgos, auditoría en base a riesgos. Toda la auditoría es en base a riesgos. Todas las auditorías. Todo es en base a riesgos. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Vean bien el tema de la evaluación del control interno general, la evaluación del control interno particular. Veamos el caso práctico de planificación. Caso práctico de planificación. A continuación, se transcriben los apuntes por usted tomados en los puntos más importantes que surgieron de las entrevistas con la gerencia y del archivo permanente consultado. El caso viene de justamente una firma privada que está haciendo una auditoría a una empresa privada. Y como siempre hacemos, el tema de las entrevistas, ¿no? Siempre, por lo menos yo he tenido mucho, bueno, he tenido un supervisor que era capísimo y él venía, yo estaba como senior encargado y él venía a la entidad. Un día se quedaba, hablaba con todo el mundo y ya me daba todos los datos para que yo haga la auditoría. He aprendido a hacer así. Él ya sabía qué aspectos íbamos a tener riesgo. Capísimo. Entonces, las entrevistas, no se olviden que la auditoría es participativa y también nuestro archivo permanente que hace rato les he hablado. Entonces, veamos el resumen del archivo permanente al 31 de diciembre de 2023.
La actividad principal de Pampa Food es la producción y comercialización de servicios de catering, ¿ya? Es decir, vende comida. La empresa adquiere la mercadería, insumos, a proveedores nacionales para luego elaborarlas en su planta y posteriormente comercializarla como servicio de catering. La cartera de clientes, 54 clientes, está compuesta por comedores de empresas, comedores de colegios y algunos hospitales. Aproximadamente el 70% de las ventas es destinada a tres principales clientes, comedores industriales. Es política de la empresa no pagar indemnizaciones por despidos al personal. Auditoría al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023. La empresa opera con una gran cantidad de cuentas corrientes bancarias. Las conciliaciones bancarias son realizadas solo al cierre del ejercicio. La mercadería utilizada para elaborar los productos terminados posee una corta vida útil por tratarse de alimentos frescos. La empresa es atendida por nuestro estudio en el área de impuestos. Su principal tarea es revisar las liquidaciones de impuestos periódicamente. El personal de la empresa realiza inventarios físicos cíclicos como medida de control interno. Los activos intangibles se amortizan a 10 años, mientras que los bienes de uso tienen una vida útil promedio de 8 años. Los costos estándares son revisados periódicamente y comparados con los costos reales por la gerencia administrativa financiera. Le ha sido encomendado realizar la auditoría de los estados financieros de la empresa Pampa Food S.A., cuyo ejercicio económico cerró el 31 de diciembre de 2024. El trabajo de auditoría se encuentra en la etapa de planificación y usted ya realizó las entrevistas preliminares con la gerencia de la empresa. Asimismo, ha repasado los archivos permanentes del estudio de auditoría para el cual usted trabaja. Su tarea es finalizar con la etapa de planificación, para lo cual deberá definir áreas de los estados financieros, calcular y justificar las variaciones sufridas durante el ejercicio, detectar los riesgos existentes e identificar los controles clave. Luego deberá concluir el trabajo definiendo por cada área de los estados financieros el enfoque general que se dará al trabajo de auditoría. Veamos la entrevista con el gerente general realizado durante diciembre de 2024. El incremento constante, aunque paulatino, de nuevos clientes ha generado un aumento en las ventas, según estimaciones realizadas durante el ejercicio en aproximadamente un 10%. Asimismo, se efectuaron mejoras de estructura y ordenamiento en la elaboración de productos para eficientizar los procesos allí realizados, obteniendo una disminución de entre el 1 y el 2% de los costos. Complementariamente a las mejoras de los procesos, se motivó al personal con gratificaciones, producto del resultado del ejercicio anterior, que fue distribuido también entre el directorio y los accionistas de la empresa. Los procesos de mejora encarados generaron presión laboral, dando lugar en algunas personas a conductas indeseadas, que terminaron siendo desvinculadas de la empresa. De todas maneras, la mayoría del personal desvinculado fue reemplazado por nuevos empleados, en iguales condiciones de contratación que los anteriores. Otra medida para eficientizar el proceso de elaboración fue la de realizar las compras de mercaderías a diferentes proveedores, alternándolos con el fin de buscar mejores y menores precios. Durante el ejercicio cerrado, no hubo adquisiciones de bienes de uso ni de activos intangibles de significación. En cuanto a la organización interna, el gerente general está a cargo de autorizar las órdenes de compra, así como los cambios de proveedores para la adquisición de mercaderías, autorizar las adquisiciones de bienes de uso, controlar y autorizar los servicios facturados en cuanto a los precios,
de acuerdo a los contratos firmados con los clientes, y cantidades y productos con órdenes de remisión confirmados por los clientes. Entrevista con el gerente administrativo financiero realizado durante diciembre de 2024. A principios del ejercicio finalizado en diciembre de 2024, se ha implementado un nuevo sistema computarizado de información para el área comercial de la empresa. Ventas, cuentas a cobrar, cobranzas. La implementación y puesta en marcha del sistema fue problemática debido a numerosos inconvenientes sufridos, lo cual generó atrasos en el registro de las operaciones. Estos inconvenientes y atrasos fueron solucionados en los meses de agosto a septiembre, funcionando el sistema con total normalidad actualmente. Con el fin de cumplir con la decisión de lograr una mayor eficiencia en los costos, la gerencia administrativa financiera ha implementado una serie de controles en algunos circuitos de la empresa. Las órdenes de compra son autorizadas por la gerencia general, quien también aprueba los cambios de proveedores y autoriza las órdenes de pago, que deben estar acompañadas de notas de remisión y factura original para su aprobación. El personal de planta es registrado, palpado al ingresar y retirarse de la empresa. La mercadería antes de ser recibida es controlada con la orden de compra y la nota de remisión del proveedor por personal ajeno al depósito. La mercadería recibida es degustada por personal de control de calidad. Las facturas de los proveedores son controladas con las cantidades recibidas. Desde principios del ejercicio se comenzó a conciliar los bancos mensualmente, no existiendo partidas pendientes significativas al cierre del ejercicio. Asimismo, las rendiciones de fondo fijo comenzaron a ser semanales. En cuanto al área contable, existen diferencias importantes entre la contabilidad y los registros del sistema de saldos de cuentas corrientes a cobrar. No así entre las cuentas auxiliares de proveedores, que son conciliadas mensualmente con el mayor de la cuenta contable. En el área de recursos humanos, el gerente administrativo financiero ratificó la vigencia de la política seguida por la empresa de no pagar indemnizaciones por despidos. Además, aludió a la existencia de problemas en las liquidaciones de haberes, ya que recibió numerosos reclamos de los empleados por diferencias en las liquidaciones. Dicho inconveniente es justificado por la gran carga de trabajo que posee el único empleado a cargo de las tareas de recursos humanos en la empresa, ya que su compañero fue despedido a mediados del año pasado. A continuación se encuentran los estados de situación patrimonial y de resultados al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024. Entonces, este es el estado de situación financiera. Tengo activo corriente, caja y bancos, 98 mil 210, 95.350 al cierre del 2024 y 2023 respectivamente. Cuentas por cobrar, tengo 530.000 y 473.000. Inventarios tengo 196.000 y 181.000. Y total del activo corriente, 824.000 y 750.000. Eh, en el activo fijo, en el activo no corriente, tengo el activo fijo. Tengo 353.000 y el año pasado 376.000. Los activos intangibles tengo este año 785 y el año pasado tengo 827.000. Total del activo no corriente, 1.139.000 y el año pasado 1.203.000. Total del activo, este año tengo 1.964 y el año pasado 1.953. Luego tengo el pasivo corriente, cuentas por pagar. Este año tengo 451.000 y el año pasado 422.000. Obligaciones sociales y fiscales, este año tengo 235.000
y el año pasado 279.000. Hacen un total de pasivo este año de 687 y el año pasado de 702. Patrimonio, tengo el capital social de 1.276.000 este año y tengo el año pasado 1.251.000. Con eso el total de pasivo y patrimonio es 1.964.000 este año y el año pasado 1.953.000. El estado de resultados, tengo ventas, 2.305.000 este año, el año pasado 2.096.000. El costo de ventas, tengo 1.729.000 este año, el año pasado 1.586.000. La utilidad neta, 576.000 este año, 509.000 el año pasado. Los gastos de comercialización, 115.000 este año, 108.000 el año pasado. Los gastos de administración, 92.000 este año, 88.000 el año pasado. Los gastos financieros, 11.000 este año, 11.000 el año pasado. Otros ingresos este año, 4.600, el año pasado 4.800. El total de gastos este año, 214.000 y el año pasado 203.000. La utilidad del ejercicio, tengo 361.000 este año y el año pasado 305.000. Veamos. Ya, es muy importante hacer, eh, es muy importante hacer un adecuado, unas adecuadas entrevistas con el personal de la organización. Ya el supervisor, el senior o responsable de la comisión de auditoría tiene que ir a hablar adecuadamente con cada sector, con cada personal importante jerárquico de la organización, para que de primera mano tenga justamente todo lo que ha pasado en la organización. Sé que muchos me van a decir, a veces depende mucho del grado de confianza, pero es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que brindar justamente a la organización ese grado de confianza para que puedan trabajar con nosotros, para que puedan decirnos justamente todo lo que ha pasado. Y segundo, el análisis de planificación. Siempre es importante, ¿no? Yo sé que si agarramos en Excel, lo podemos hacer en 5 minutos. Es agarrar, copiar la fórmula y ya tengo justamente los porcentajes, cuánto ha aumentado, cuánto ha disminuido en valor real y en valor absoluto. Eh, pero no es todo eso, ¿no? Tenemos que ver cómo ha ido funcionando la organización. Si todos esos cambios que se reflejan en los estados financieros y todos esos problemas que se han tenido, realmente amerita, cómo vamos a focalizar nosotros nuestra auditoría en función de ello. Y aquí nace nuestra matriz de planificación. La matriz de planificación puede ser de diferente forma. Lo que yo siempre digo, en la matriz tiene que haber riesgos y control. Porque sin riesgos y control no hay sentido, ¿no? La matriz de planificación, los que están en el sector público proporcionada por la Contraloría, no tiene, ¿no ve? No tiene específicamente el tema de control y riesgos. Entonces yo he tenido que justamente abrir una submatriz para que justamente me pueda dar esa información o podamos exponer esa información sobre el tema de riesgos y controles. Ya tiene que haber. Por lo demás, depende mucho del auditor qué columnas podemos colocar, ¿ya? Como les digo, este es un ejemplo. Veamos cómo los auditores han desarrollado su matriz de planificación en base a toda la información que hemos ido leyendo, ¿no? Toda la información que han podido ver en las entrevistas y en el legajo permanente de la organización. Entonces tengo área de los estados financieros, caja y bancos, disponible. Bolivianos en miles, 98.000. Variación vertical, área no significativa, o sea, no es significativa dentro del balance, y la variación horizontal 3%. Motivos de la variación horizontal. Aquí, por ejemplo, los auditores están aprovechando la misma matriz para explicar. Nosotros
En interno, en el sector público, tenemos una planilla específica para justamente ver las variaciones y explicar los motivos de la variación. En este caso, ¿qué me dice? La variación no es significativa y revise a la normal operatoria de la empresa. Riesgo. Gran cantidad de cuentas corrientes bancarias abiertas. ¿Mm? Como les decía hace rato, ¿no? Cuando estábamos viendo las planillas y llave, su llave, les decía, ¿no? Yo tengo que saber para qué se ha abierto cada una de las cuentas. ¿Cuál es el propósito? Porque no puedo tener un montón, ¿no? Es como nosotros, ¿no? Yo creo que ustedes, bueno, los auditores siempre somos ordenados, debemos tener una cuenta para, no sé, para recibir el sueldo, otra para ahorrar, otra para gastar y así sucesivamente, dependiendo cómo lo hacen, ¿no? Pero no tenemos montón y la manejamos indistintamente, ¿no? Cada una tiene su propia finalidad para llevar un mejor control de todo lo que nosotros tenemos. Eh, las conciliaciones no poseen partidas pendientes significativas. Evaluación del riesgo, pese a que hay cuentas corrientes, el auditor ha señalado bajo. ¿Qué controles clave ha detectado? Conciliaciones bancarias mensuales y rendiciones de fondo fijo semanales. Esos son los controles que ha podido. El enfoque preliminar general de cumplimiento de los controles clave, con reducidas pruebas analíticas y de transacciones como confirmación de saldos y arqueos de fondos fijos. No va a ser mucho trabajo, ¿no? Pruebas de cumplimiento, alguna prueba analítica, que sería la revisión de las conciliaciones, y alguna prueba sustantiva con el tema de confirmación. Sencillo. ¿Por qué? Porque mi riesgo es bajo. Si mi riesgo es bajo, no hago mucho sustantivo. Si mi riesgo es bajo, confío en el control, cumplimiento y analítico. Esa es la idea del riesgo. Pero ¿cómo me define? Me define esto. Veamos ventas y cuentas por cobrar. Ventas tengo 2.306, 2.306.000 y cuentas por cobrar 530.000. Variación vertical, área significativa, que es la razón de ser de la organización, ¿no? Variación horizontal, un 10 y un 12%. Motivos de la variación horizontal. Aumento de las ventas debido al constante pero paulatino incremento de clientes. ¿Se acuerdan que eso hemos hablado con el gerente general, si no me equivoco, ¿no? Que nos ha dicho que ha subido las ventas. Y lo estamos comprobando en los estados financieros. Los créditos acompañan dicho crecimiento en similar proporción. Trabaja el crédito esa organización. Riesgos. Concentración del 70% de las ventas en pocos clientes, que es un riesgo grande, ¿no? Se nos va un cliente y implementación de un nuevo sistema para el componente para cuentas por cobrar durante el ejercicio, el cual generó numerosos problemas y atrasos en las operaciones de la empresa. Diferencias importantes entre la contabilidad y el sistema para los saldos de cuentas por cobrar. Riesgo. Evaluación del riesgo. Alto. Tengo muchos riesgos, ¿no? Controles clave. Los servicios facturados son revisados y aprobados por la Gerencia General, controlando precios con contratos firmados con clientes, cantidades y productos con órdenes de remisión confirmados por el cliente. Mi enfoque preliminar, sustantivo. Vamos a hacer circularización de clientes, el análisis de los saldos al cierre de los principales clientes. Vamos a efectuar reconciliaciones entre el sistema de cuentas por cobrar y la contabilidad, analizar las partidas pendientes. Vamos a verificar el correcto registro de las ventas y cobranzas, complementar con pruebas de cumplimiento para los controles claves detectados, que aquí tenemos controles, ¿no? ¿En qué estamos haciendo? Sustantivo, vamos a hacer analítico y vamos a hacer de cumplimiento. Pero mi riesgo es alto, o sea, yo tengo que trabajar más ahí. Esa es la idea del riesgo. Y esa es la idea de la matriz que me da, ¿no? A mayor riesgo, yo tengo o nosotros tenemos mayor trabajo. Tenemos mayor trabajo. Y es lo que está demostrando. Pero en función a mi análisis de riesgos y controles, estoy
focalizando, estoy haciendo mi enfoque. De aquí van a ser mi programa de trabajo. De aquí van a ser. Costos e inventarios. Costos 1.729.000, 1.729.000. Inventarios 196.000. Variación vertical, área significativa en la parte de costos. Variación horizontal del 9 y el 8%. Motivos, variación horizontal. El stock y el costo variaron en menor proporción que las ventas debido a la eficiencia lograda durante el ejercicio en la elaboración de los productos. ¿Se acuerdan que eso también hemos hablado, ¿no? Con el gerente general, si me equivoco, no, no me acuerdo si con el gerente financiero. Nos ha dicho que ha habido mayor eficiencia en los costos, en el manejo de los costos. Y eso también lo estamos demostrando, ¿no? Las ventas han subido 10 y aquí hemos subido 9, un poquitito hemos ganado. Riesgos. Corta vida útil de la mercadería podría generar obsolescencia no deseadas. Como es una empresa de catering, el tema de las compras de inventarios es algo muy importante, ¿no? Porque no puedo guardarlo. No puedo guardarlo. Mi inventario debería, por eso tampoco es alto mi inventario, porque no puedo guardar para stock. Tengo que saber qué cantidad comprar. Ahí el tema, por ejemplo, de máximos y mínimos sería muy importante para la organización, para no tener justamente ese riesgo, bueno, no tanto de obsolescencia, sino que se venzan o se caducan los productos que nosotros vamos a coger, la empresa va a comprar para su catering, ¿no? Veamos los controles clave. Inventarios físicos cíclicos. Los costos estándar son revisados periódicamente y comparados con los costos reales. La mercadería recibida es controlada, cantidad y calidad, antes de ser recibida en base a los pedidos efectuados en las órdenes de compra. Tiene buenos controles, por eso la evaluación del riesgo es bajo. Tiene buenos controles. Si bien existe el riesgo de obsolescencia, pero tenemos buenos controles. Enfoque preliminar general. De cumplimiento para los controles claves detectados. Complementar con pruebas globales para comprobar la evaluación de inventarios y de los costos. Mi enfoque, debido a que mi riesgo es bajo. Cumplimiento y analítico. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo la evaluación de riesgos y controles me está determinando mi enfoque de auditoría? ¿Cuál va a ser mi enfoque de auditoría? Activos fijos. 354.000. Área no significativa. Variación horizontal, menos un 6%. Variación generada por la depreciación del ejercicio, 20 años promedio. Me acuerdo que será 8, ¿no? Pero bueno, por un error de TPA. No tengo ningún problema, no hemos comprado tampoco, ¿no? No se detectaron riesgos significativos en riesgos. Activo fijo generalmente es un área que tiene varios riesgos, ¿no? Tiene el riesgo de obsolescencia, compras en demasía, sobreprecios, falta de baja, falta de disposición, tiene varios riesgos. En ese caso, dado que es una empresa de catering, me imagino que no tiene muchos activos fijos. Y si tiene activos fijos, son los necesarios, ¿no? Como es catering, servicio no necesita muchos activos. Por eso también el tema es bajo en activos fijos. No, cuidado que pensemos que activo fijo es bajo. Generalmente activo fijo es alto, es una evaluación del riesgo. Pero dadas las características de esta organización, por eso ha salido bajo. Controles clave. Las adquisiciones son aprobadas por el gerente general. Mi enfoque preliminar general de auditoría. Realizar procedimientos analíticos de saldos al cierre. Perfecto. Verificar el cálculo de la depreciación. Revisar las altas y bajas más significativas del periodo. Estamos teniendo un enfoque analítico, ¿no? Y un poco de sustantivo, pero no mucho, ¿no? Estamos siendo muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque mi riesgo es bajo. Veamos los activos intangibles.
$786.000 bolivianos, variación vertical, área significativa, variación horizontal, menos un 5%. Motivos de la variación vertical, variación no justificada, ya que debería haber disminuido al menos un 10%, se amortiza 10 años. Además, no hubo altas en el rubro. Mm. Si hubiera habido altas, la variación hubiera sido mayor. Puede ser posible cálculo incorrecto. Está bien en el riesgo, pero puede ser de que varios activos intangibles hayan acabado su vida útil. A veces cuando me sale así de menos al porcentaje normal, puede ser que algunos ya han acabado y ya no están justamente siendo sujetos de, en este caso, de amortización. Por eso es importante el análisis en planificación, para que nosotros podamos ubicarnos cómo está la organización, cómo está haciendo. ¿No? Hay quien determina un riesgo, ¿está bien? Podemos habernos equivocado. Como les digo, el otro riesgo podría ser el tema de que activos intangibles ya hayan acabado su vida útil y estén con valor uno. Controles clave no se han detectado, ¿ya? Enfoque preliminar sustantivo. Controlar el cálculo de las amortizaciones. Aquí está atacando directamente el riesgo. Entonces, volver a calcular el tema de la amortización que ha efectuado la organización. Veamos compras y cuentas por pagar. 452.000, área no significativa, variación horizontal 7%. Las deudas aumentaron en similar proporción al stock y los costos, mayores ventas, aunque se ve afectada por una disminución proporcional de los gastos del ejercicio. Hemos sido más eficientes, o la entidad ha sido más eficiente. Riesgos. Las compras son realizadas alternativamente a diversos proveedores. Mm, ya. Riesgo bajo. No lo considero yo mucho riesgo esto, ¿no? Siempre las entidades deberían tener diferentes proveedores. Más bien a mí me parece riesgo cuando concentramos en un solo proveedor. Si dependemos de un solo proveedor, medio que no funciona mucho, ¿no? Pero no olviden que ese tema de riesgos depende mucho del criterio y juicio del auditor que está haciendo el negocio. Pero me evaluó el riesgo bajo. Está bien. Controles clave. Las órdenes de compra son autorizadas por la gerencia general, así como los cambios de proveedores. La mercadería recibida es controlada con las órdenes de compra y la orden de remisión del proveedor. Las facturas son controladas con las cantidades recibidas. Las órdenes de pago son autorizadas por la gerencia general y deben estar acompañadas de la orden de remisión y factura original. Las cuentas auxiliares de proveedores son conciliadas mensualmente con el mayor. Mi enfoque preliminar general de cumplimiento. Efectuar pruebas de reconstrucción para los controles clave detectados. Circularizar los principales proveedores y alternativamente verificar pagos posteriores. Como mi riesgo es bajo, no hago mucho trabajo de auditoría, ¿no? Voy a hacer pruebas de cumplimiento, voy a hacer pruebas sustantivas de circularizar y verificar algún pago posterior. Listo. ¿Por qué? Porque mi riesgo es bajo. Obligaciones sociales y fiscales. 236.000. Variación vertical, área no significativa. Variación horizontal, menos 16%. Motivos, variación horizontal. La variación es justificada. Debería haberse incrementado debido a la provisión por posibles litigios laborales. Asimismo, no hubo variaciones en la cantidad y calidad del personal contratado. Y las cargas fiscales no tuvieron variaciones significativas. Aquí hay un dato que nos llama la atención, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo, por qué hubo esa disminución? Riesgos. Despidos sin pago de indemnización generan litigios laborales con personal desvinculado de la empresa. Existen numerosos reclamos de los empleados por diferencias en las liquidaciones de haberes. La liquidación y pago
y registro de los sueldos es realizada por una misma persona. Segregación de funciones. No se olviden que la segregación de funciones es un control clave importante en la organización. Evaluación del riesgo alto. Controles clave. Las liquidaciones de impuestos son revisadas periódicamente por el equipo de auditores de impuestos en nuestro estudio. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema de obligaciones fiscales, nosotros mismos lo manejamos. Nos está dando como un control clave, ¿no? Enfoque preliminar general. Sustantivo. Realizar una confirmación de abogados y revisar provisiones realizadas y posibles contingencias. Controlar selectivamente las liquidaciones, pagos y registros de beneficios, así como la liquidación y pago de las deudas sociales. Además, confirmar con el equipo de auditoría de impuestos posibles inconvenientes pendientes de resolver. Pero aquí tengo un grado de riesgo alto. Por eso estoy enfocando sustantivo y estamos haciendo más. Todo es sustantivo aquí, porque tenemos mucho riesgo. No están manejando bien el tema de las obligaciones laborales. Patrimonio neto, 1.277.000. Área significativa. Variación horizontal, 2%. El resultado del ejercicio anterior fue distribuido entre el directorio, los accionistas y gratificaciones al personal, generando este bajo aumento del patrimonio neto. Riesgos. No se han detectado riesgos que afecten el componente. Evaluación del riesgo bajo. Controles clave. No se identificaron controles clave para el componente. Enfoque preliminar general. Comprobación del resultado del periodo. Relacionar los movimientos registrados con las decisiones de asamblea y directorio. No hago mucho trabajo. Como pueden ver, esta mi matriz me sirve para poder focalizar mi auditoría. Ya, en el sector público lo hacemos un poco diferente, ya un poco diferente, con mayor información, ya porque el tema justamente del tema de legalidad es algo que nos enfoca mucho. Aquí no tengo mucho problema. Pero lo que yo quiero que comprendan es que en este caso la matriz de planificación me ha ayudado para dos cosas, ¿no? Determinar o vaciar los riesgos que he identificado y también los controles que he identificado. Y en función a esa conjunción, ver cuál va a ser mi enfoque preliminar de auditoría. Si mi riesgo es bajo, no hago mucho trabajo. Si mi riesgo es alto, lógicamente tengo que hacer mucho más trabajo de auditoría. De esta parte del enfoque preliminar nace justamente mi programa de trabajo. Es de donde voy a sacar, ya lo voy a poner en bonito, ¿no? Verificar, comprobar, etcétera, utilizando los verbos correspondientes. Preguntas, estimados colegas, ¿qué preguntas tienen?